Hola a todos, paz y bien. Aquí estamos de nuevo en un nuevo video, esta vez para hablar del libro que se llama El Memorándum de Dios, del autor estadounidense Og Mandino. Y vamos a empezar poniendo en contexto al autor. En la historia de él, su biografía dice que él fue un marín de los Estados Unidos. Él perteneció al ejército de los Estados Unidos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Fue un piloto de las fuerzas aéreas del gobierno de Estados Unidos que combatió al ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, su biografía dice que a partir de que la Segunda Guerra Mundial termina, muchos pilotos quedan desempleados. No hay trabajo para ellos. Y en ese entonces Og Mandino, perdón, él ya tenía su familia, un hijo único, y no consigue trabajo próspero, cae en depresión, y por esa misma razón su esposa lo abandona, dejándolo sin hijo, y él queda en una depresión muy fuerte, un alcoholismo que lo lleva a querer intentar quitarse la vida. Entonces él se refugia en los libros. Él en su tiempo libre, ya no tiene más que hacer, se refugia en los libros y visita muchas bibliotecas. Entonces empieza a leer libros de superación personal. Y más adelante, ya con todo el conocimiento que tiene, él escribe una serie de libros, porque él tiene este libro que se llama El Memorándum de Dios, pero tiene varios otros que son obras maestras de la literatura universal. Y bueno, a grandes rasgos, esa es la historia de este autor. Es muy importante porque el Memorándum de Dios es un libro que rescata mucho la pasión de una persona que ya salió de ese proceso, ¿sí? Y que trata de motivar al lector y lo hace caer en sí mismo y lo hace reconocer primeramente que vea a su alrededor y contemple todo lo bueno, lo próspero que pueda ser o todo lo positivo que pueda ser rescatable en su día a día. Y a partir de eso entra un reconocimiento donde la mente pueda expandirse, donde la conciencia pueda elevarse y no creer que está en la miseria, sino reconocer primero que es un ser que proviene de un ser superior, que tiene una trascendencia superior que no es limitada, por lo tanto no tiene por qué limitarse él mismo. Entonces, este es el libro que realmente no es tan grande, sí es un libro recomendado. Entonces aquí tiene una frase que dice que él escribió otros libros. Eh, por ejemplo, el vendedor más grande de Babilonia. Ese es uno de los libros de Og Mandino. Entonces vamos a hablar de este por hoy, que es el Memorándum de Dios. Bueno, vamos a empezar a hablar de qué es también un memorándum. ¿Qué es un memorándum? Y una definición muy corta podría ser que es un escrito oficial expedido por una autoridad de una empresa, gremio, compañía, para el resto de los súbditos de esas corporaciones. Y es un escrito en calidad de oficial, carácter oficial, irrefutable muchas veces, y que lleva el carácter recordatorio de cómo se debe de proceder en cuanto a un proceso específico.
En este caso, Memorándum de Dios recuerda al lector que no es un ser aislado, que no es un ser desprotegido, que no tiene el derecho el ser humano de sentirse desahuciado, que no tiene el derecho de sentirse, más bien tiene el derecho, pero es muy sano reconocer que no está todo perdido, que siempre hay oportunidades. Es cuestión de expandir la conciencia, elevar la conciencia hacia un ser superior, hacia una visión de esperanza, y hace toda una alegoría de preguntas. El autor, perdón, para el lector. Una de esas preguntas, bueno, está lleno de preguntas y yo le encontré una similitud al libro de Job, de la Biblia de los cristianos. La Biblia de Job tiene toda un diálogo con su Dios, y el Dios le hace preguntas, le hace cuestiones, que el mismo Dios, el mismo Job se las va respondiendo de acuerdo a lo que siente en ese momento, que es tristeza y desolación. Y como acto podemos ver en el libro de Job que al final Job reconoce que que todo lo tiene y que todo lo puede en su Dios, pero que no ha sabido reconocer que el proceso de transición de ese desafío no lo está viviendo con liderazgo, no lo está viviendo con una filosofía positiva. Y Og Mandino utiliza esa misma alegoría de preguntas y respuestas del lector con ese ser superior. Vamos a llamarle Dios. ¿Okay? Una de ellas es esta, por ejemplo, como repito, son muchas. Y una de esas que me impactó mucho dice: ¿por qué has valorado en centavos? ¿Por qué te has valorado en centavos cuando tu valor es comparable a la riqueza de un rey? Esa es una. Otra es: ¿por qué escuchaste a quienes te menospreciaron? Peor aún, ¿por qué les creíste? Y eso es muy como que hace que repele la conciencia del lector, porque es evidente que muchos de nosotros, si no es que todos los que podemos estar viendo este video, hemos caído en situaciones complicadas, en problemas, en situaciones que figuran desafíos, figuran buscar metodologías para salir de eso, de esa situación. Y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. En ese caso, Og Mandino nos presenta con su historia personal, con su biografía, y con este libro que es rescatable y que es parte de un proceso que él vivió en carne propia. Y en esa medida podemos considerar que es un trabajo de campo, porque es algo que él vivió desde el ser un aviador servicial a su patria. Tiene un trabajo bastante prominente, una familia, y después se queda sin nada, al estilo del siervo Job en la Biblia de los cristianos. Entonces es muy sano comparar, leer estos dos libros para tener una idea más concreta, y que pueda ayudar. Esos dos libros, por ejemplo, las veces que yo he estado estudiando teología, mis compañeros de clase hacen referencia a que el libro de Job es el libro que más les hace revelar su realidad existencial y les hace entender de que nadie en esta vida está solo, que todo depende de elevar siempre un grado más el nivel de conciencia que cada uno podemos tener de acuerdo a nuestra realidad, y a raíz de eso resurgir desde lo más bajo que pudiéramos estar. Desde lo más bajo que pudiéramos estar, resurgir siempre, nunca desfallecer. Porque al igual que Og Mandino, muchas personas en un proceso de desesperación, un proceso de no encontrarle sentido a su vida, buscan quitarse la vida. Y se sabe ya que buscar en
caminos cortos son actos en demasía cobardes. No tiene nada que ver con un valor que podríamos considerar que el valor siempre es buscar fuentes, buscar metodologías, buscar elevar la conciencia para siempre hacer algo más y algo positivo con nuestra vida, un día a la vez, un día a la vez. Y bueno, Og Magnino también menciona en este libro, que es interesante, el memorándum de Dios, que Dios nos da pautas, nos da preguntas, que bueno, que son preguntas que están en nuestra conciencia, en nuestro ver, y a raíz de esas preguntas, contestándolas con sinceridad, con honestidad, podemos caer en cuenta que siempre tenemos más de lo que realmente podemos ver a simple vista. Siempre contamos con más de lo que realmente tenemos. Y en primer lugar se cuenta con la vida. Y después de eso se puede tener todo lo que sea posible imaginar, todo lo que sea posible soñar. ¿De acuerdo? Entonces, y me gustan ese tipo de historias, ese tipo de libros donde hay un respaldo de un trabajo de campo, porque esto le da mucha validez a un libro y hace mella en una persona que pudiera estar pasando y viviendo situaciones complicadas, difíciles en sus vidas, en su existencia, y pueda considerar que donde a simple vista no se ven grandes logros, hay siempre bastante, empezando por la vida misma, empezando por que si no estamos mutilados y tenemos un nivel de conciencia, de salud mental bastante rescatable o sano, entonces podemos hacer mucho y los límites los ponemos nosotros siempre. Entonces vamos a quedarnos con esto. Me gusta que las presentaciones de los libros no sean tan expandidas porque siempre busco dar una idea, un libro que leer, pero no explayar tanto porque cada lector tiene la capacidad de entender lo que le sirve en ese momento de cada libro, sin quitarle la validez que de por sí tiene, que son libros muy fuertes con mensajes trascendentes que ayudan a expandir y a elevar la conciencia. Bueno, vamos a quedarnos con esto el día de hoy y les deseo paz y bien a todos los que puedan ver este video. Síganme en todas las redes sociales. Mi nombre es Douglas Herrera Sandoval y bueno, estamos en contacto. Podemos estar interactuando en los comentarios que me dejen en las redes sociales y de esa forma poder estar en comunidad. Y